No huyamos a esta pregunta. ¿Humala debe hacer el esfuerzo de conversar con Santos? Debería. ¿Perdería mucho? No, yo creo que debería buscar una intermediación, digamos, que facilitara este ¿Pero acercamiento. quién? Si el primer ministro ya, Santos ahora astutamente, cuando le preguntan en RPP, ¿pero usted con quién quiere conversar? ¿Por qué no conversa con los ministros? Pero si el gabinete está de salida, dice Santos. Ya dices, Ávila, el gabinete está de salida, ¿para qué voy a conversar con ese gabinete? Claro. En verdad, si uno hace la pregunta que tú haces, Fernando, ¿quién resuelve esto? No encuentras. ¿Nadín? ¿Congreso? ¿Poder Ejecutivo? ¿Poder Judicial? ¿Gobierno regional? No hay nadie que en este momento tenga la legitimidad como para dar una salida que contente tanto a los anticonga como a los proconga. Y eso nada más que es una expresión de lo que decía al comienzo. Todo el marco institucional alrededor de la minoría no funciona. Genera conflictos y uno va viendo que van a venir las muertes. Y vienen las muertes, porque nadie lo puede resolver. Yo no estoy hablando solo de la salida, ¿no? Del diálogo. Tenemos que reconstituir el diálogo. Exacto, pero el diálogo debe ser para encontrar una salida concreta. O sea, se van a poner a conversar el señor Santos con el señor Saavedra, más el señor Arana con el señor presidente, Valdés, el ministro del Interior, o el señor el ministro del Ministerio de Ambiente, Vulgar. ¿Para qué? Yo creo realmente que ya cuando el gobierno tuvo que apelar a un peritaje de expertos internacionales, se salió de ese marco institucional que no sirve para nada. Reconoció en ese hecho que el marco institucional que existe solamente agrava las cosas. Y ahora que ha decretado el estado de emergencia, esa también es otra confesión de que el marco institucional no sirve. Y yo creo que efectivamente la salida está por fuera de ese marco institucional. ¿Y en qué consiste? Referéndum. Que los cajamarquinos decidan si va o no va el proyecto. Finalmente, incluso el marco institucional que no funciona, tiene como fundamento la voluntad popular. Entonces, yendo otra vez a ese fundamento, que hay un referéndum. Y me consta que eso puede persuadir a los propios dirigentes de la huelga, porque ellos saben que seguir con esto los puede terminar destruyendo a ellos mismos. ¿En qué términos? ¿Conga va o no va? Conga va o no va. Dos casilleros, ¿va? Exactamente. Que es lo que se hizo en Tambo Grande, lo que se hizo en Majás y lo que se hizo en Islay. Y aun cuando el gobierno nunca reconoció formalmente la validez de esos referendos, terminó aceptándolos porque ninguno de esos tres proyectos ha ido. Y un referéndum para las provincias involucradas, no para toda la región. Exactamente, que son justamente las que están en estado de emergencia, ¿no? Que son Cajamarca, Bambamarca, Celendín y San Marcos. ¿No? Eso es, ¿Qué opinas de a mí me la parece tesis que, acá de nuestro digamos, amigo? mirándolo, volviendo a mi primera intervención, es, digamos, un cuadro que surge de esta idea de que el movimentismo va por encima de las instituciones, ¿no? Porque si nosotros estamos en un régimen democrático y el régimen democrático, nos guste o no nos guste, opera a través de un mecanismo de legitimación democrática que es el proceso electoral. Y entonces hay autoridades legítimamente elegidas a niveles de alcalde, a niveles de gobiernos regionales y a niveles de gobierno nacional. Entonces, si tú tienes que la autorrepresentación que no nace del ejercicio democrático del pueblo, que significa yo represento a ellos aunque nadie me eligió, te das cuenta, y tengo la capacidad de vetar, digamos, una política que surge de un ejercicio democrático, es el movimentismo, te das cuenta, el que está imponiendo sobre es el problema, ¿no? En esa democracia plebiscitaria. Y yo creo que es el sueño digamos, ¿qué surgiría ahí? Que podríamos entrar en un escenario en el cual, bueno, se gobierna pues por ¿cómo se llama? Por referéndums, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué elegimos gente? ¿Para qué le damos responsabilidad? Pero tú lo estás planteando como una medida extrema, desesperada y aislada. Pero claro, o sea, fíjate, el domingo estuve conversando con un dirigente del Comité de Lucha de Cajamarca y hablamos de este escenario. La posibilidad de muertes la conversamos, ¿no? Solo que la asociábamos a un ámbito más cercano a la mina misma, a Conga, qué sé yo, las instalaciones de la mina. Jamás uno hubiera podido pensar de que el evento iba a suceder antes y en la ciudad. Pero es que así ocurre con estos procesos. Nunca sabes en qué momento se va a producir el estallido. ¿Pero tú no crees que debilita el sistema político? El poder del veto que surge de la autorrepresentación
y del movimentismo, o sea, finalmente, pues, o sea, nos podemos tomar todas las Bueno, leyes. debilita el gobierno Bueno, central. El, ¿no? el sistema político. Lo único ¿Para que qué sé- vamos a elegir entonces? ¿Para qué vamos a elegir? Pero esa es una de las grandes preguntas celestes, como decía Antonio Cisneros. O sea, la autorrepresentación, etcétera. Hoy en día estamos al borde de una desgracia como otras que han ocurrido anteriormente. Por supuesto. ¿Tú te acuerdas de Dubini? Entonces, y tenemos casos, Y está tranquilo. Mire. que han sido resueltos en la manera en que digo, que son, ya te los he nombrado a los tres. Pero mira cómo Entonces, está el sistema político. Y el sistema político no está así por lo de Conga, no está así porque hayan habido referéndums, Es que- sino está así porque solito se desprestigia. Mira, el liderazgo que surge del movimentismo es coyuntural. Tú estás arriba en la medida que la masa está movilizada. Cuando entra la rutina o baja la temporada, el tiempo político, se desinfla. Mira dónde está Dubini. ¿Quién se acuerda de Dubini? Y el patita que quiso hacer el partido político en Noriega, el del partido de Noriega, el del Cocalero. Noriega está en Cajamarca. Tratando de pescar. Entonces, no son liderados políticos, digamos, consistentes, sino que surgen en coyunturas muy específicas y que se mantienen cuando la polarización es muy alta. Claro, ahora entonces estamos entre la tesis de Carlos, que es el referéndum, y la tuya, que es dejar que las cosas se enfríen por sí solas, ¿no? No, yo no creo. Yo creo que es necesario un reconocimiento de las autoridades políticas democráticamente elegidas. Digamos, en ese sentido creo que Santos debería conversar con el presidente, obviamente Humala, y que hay que crear las condiciones para que esto ocurra. Digamos, y yo creo que una condición para que esto ocurra, tienes que tener un actor externo, y ese actor externo puede ser el padre de Garatea, puede ser alguien que tenga una capacidad de convocatoria Incluso por encima. y en el propio gabinete hay gente con más capacidad de diálogo que Valdés, ¿no? Valdés es nefasto para eso, que es Pulgar Vidal, que además tiene esta ventaja tan política de que habla un montón, te persuade y no te ha dicho nada. Es verdad, fíjate, se Qué hombre para no decir estaba nada. construyendo el próximo premier, digamos, con el señor Pulgar. Sí. ¿no? Pero pasa esto de Celendín, ¿y cómo queda el señor Pulgar? Mal. Además creo que Humala no confía en nadie que no sea Entonces, previamente su no. amigo. Entonces, Aquí lo que está en discusión no es cuáles son las vías por las cuales se deben construir los liderazgos democráticos. Y yo estoy de acuerdo con Aldo. Es decir, estos movimientos, o sea, Santos no va a ser presidente del Perú, Cree, Saavedra tampoco. pero cree. bueno, Pero ese no es el, pero eso no es el hace problema años hoy en decíamos día. que Humala, que va a Hoy ser en día hay presidente una del Perú, polarización muy peligrosa en Cajamarca. Totalmente de acuerdo. Y entonces, yo creo que ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio del Ambiente, ni siquiera un diálogo entre los O sea, dirigentes de la... las instituciones. No. Ninguna institución. Fracasaron en todos los O sea, conflictos todo- parecidos. ok, entonces, Fracasaron en Cuando todos vamos los a la conflictos plaza, el referéndum sería como el reservorio ya para que se contenga el desborde, algo así. Cuando estás al borde de un conflicto donde hay armas y muertes de por medio, la verdad, la preocupación por las instituciones y su prestigio debe ser la segunda. La primera es cómo yo salgo de esta situación tan peligrosa. En todo caso, para conciliar tu tesis antes de acabar, si se da este diálogo así, Santos, Humala, cada uno con su equipo, el referéndum probablemente sería una propuesta de Santos para Exactamente. conciliar. Diálogo Con la seguridad que ganaría el no va. Tiene que haber esas cosas que dicen yo nunca dialogo, que a veces lo dice el Ejecutivo, y ahora lo está diciendo Santos, es un disparate. claro, porque Pero son- también podría ser bien ingenuo un diálogo sin contenido, o sea, un diálogo sin encontrar la fórmula para resolver. Pero mira, ese el diálogo que asunto. tú te dices, vamos a dialogar sobre, y la agenda es ya una posición tomada. Entonces, ¿qué diálogo puede haber? Yo creo que deben ponerse en el pellejo de los cajamarquinos. Yo creo que hay que ser sensatos. Me parece que ya estamos canosos y tenemos una generación de experiencias y me parece que yo veo mucha inmadurez en los liderazgos políticos que están acá lamentablemente involucrados.
Me parece que... Y no era esa irresponsabilidad, ¿no? Ahora cuando yo sentía esa manera de desapego de los muertos, como que los muertos son frutos de, sí, de la natural y sagrada ira popular, ¿no? Ni yo lo he provocado, ni yo he disparado, o sea, de ambos lados, ¿sabes? Veía yo una Y esto tiene, dejadez. esta institucionalidad que tanto queremos defender, tiene un punto de partida bastante premoderno, que es el famoso monopolio y derecho exclusivo que reivindica el Estado sobre el destino de los recursos naturales del subsuelo, que no deja participar ni al gobierno regional ni al gobierno municipal en ninguno de los procesos de inversión de la gran minería y la mediana minería. Están pintados. Estas son las consecuencias. Sí. Y todas las que hemos visto en territorio. Sí, no, y al margen de Conga tenemos que avanzar en eso, ¿no? Que, bueno, lo de la ley de consulta previa, que los estudios de impacto ambiental los haga la autoridad de ambiente y no la minería, en fin. Claro. Al margen de lo de Conga, y creo que sí, vamos a avanzar en eso. Es una especie de aproximación a la consulta previa. Está en el mismo espíritu de la consulta previa, solo que es una consulta previa de emergencia. Y vinculante. Y vinculante. Y vinculante. Que es lo que la consulta previa se le niega, ¿no? Entonces, pero es de emergencia, porque la situación no es pues una situación ordinaria, ¿no? No es una situación normal como para debatir de ciencia política en medio de la posibilidad de más muertes, ¿no? Bueno, caballeros, muchísimas gracias Muchísimas gracias. por estar